grabar, ¿no? Para mandar su enlace. Muy bien. Cuando ustedes gusten, por favor. Buen día. El tema de hoy es cáncer de cuello uterino. Yo voy a empezar con lo que es epidemiología. Actualmente, la incidencia y mortalidad que hay de cáncer y cuello uterino en Bolivia es grave y alarmante, porque es una patología que se puede llegar a prevenir y detectar precozmente de una manera eficaz y relativamente económica, pero generalmente los pacientes no van a hacerse los controles regulares para poder detectar si hay o no esta patología. Bolivia tiene una tasa de mortalidad de cáncer de cuello uterino más alta en América, que es de 26,3 por cada 100.000 mujeres, y la segunda tasa de incidencia a nivel América de 56,55 por cada 100.000 mujeres. Según la Globocan, se estimó que hay 987 mujeres que fallecieron en 2002, lo que representa 2,7 muertes por día a causa de este cáncer. En Bolivia existen 2.031.379 mujeres en riesgo y es un país con mayor incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino en América después de Haití. En Bolivia es el cáncer más frecuente y la primera causa de muerte entre los 35 y 59 años, y oficialmente se registra un número de 661 muertes por año y 9 mujeres mueren cada 2 días. Eh, es una enfermedad que es más frecuente en mujeres de entre 25 y 64 años. Hay una estimación en términos de números de defunciones de la Globocan, ¿no? Que es la de 987. Después, Bolivia tiene una tasa de cáncer de cuello uterino más alta en Latinoamérica, después de Haití, como lo dije antes, y según indicadores de la OMS, donde 26,3 mujeres de cada 100.000 mueren por esta causa. La incidencia es más alta. Después, la distribución del cáncer de cuello uterino es diferenciada en Bolivia. En los departamentos de Potosí y Oruro es donde son más afectados, con una tasa de incidencia respectiva de 93,5 y de 60,9 por cada 100.000 mujeres en 2002. En las ciudades de La Paz y El Alto, en los años 2004 y 2005 aproximadamente, se indicó que la población con mayor riesgo tiene entre 25 y 40 años. Esa investigación ha mostrado que la edad media de las de lesiones de bajo grado eran en los 25 años y las de alto grado eran perdón, 28 años para las lesiones de alto grado y de 38 años para los cánceres in situ. Y hay un estudio que concluye que la incidencia del cáncer de cuello uterino es cada vez más frecuente en personas jóvenes y de menores edades. Aquí hay una tabla de los números de los pacientes que han habido en esos años con incidencia, mortalidad, casos de defunciones. Después, los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino son las mujeres multíparas, el tabaquismo, la mala alimentación, antecedentes sexuales, que son las infecciones de transmisión sexual, inicio de la vida sexual sin protección, las personas que tienen bajos recursos económicos y no han podido realizarse un papá Nicolau, múltiples parejas sexuales, edades entre 25 y 64 años, infección por virus del papiloma humano. Aquí tenemos entre los antecedentes sexuales que hay factores relacionados que pueden aumentar el riesgo de padecer este cáncer, que puede ser tener una vida sexual activa a una edad muy temprana, tener muchas parejas sexuales, puede ser que tener parejas que se consideren de alto riesgo también, que sea alguien que ha estado infectado con VPH o esa pareja tiene múltiples parejas sexuales. Después el tabaquismo afecta porque hay unos estudios que han detectado que hay subproductos del tabaco en la mucosa cervical, y también influye que las mujeres fumadoras tienen un sistema inmunitario más debilitado y son más propensas
a padecer el virus del papiloma humano o que tienen o son menos eficaces sus sistemas inmunitarios para poder combatir el virus. Después también puede ser un sistema inmunitario que sea débil o esté comprometido. Por ejemplo, personas que tienen el VIH, que debilita el sistema inmunitario, puede ser también las personas que están haciendo eh, un tratamiento que debilite el sistema inmunitario como la quimioterapia, por ejemplo. Y después hay el uso prolongado de los anticonceptivos, que también puede ser un factor de riesgo. Tener muchos embarazos a términos. En mujeres que han tenido 3 o más embarazos tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. Esto puede ser probablemente por una mayor exposición a BPH con las actividades sexuales que ella tenga. Después, una edad temprana en el primer embarazo también, que puede ser una mujer que haya tenido un embarazo antes de los 20 años, que hay una relación que es más propenso que tengan cáncer de cuello uterino los que han tenido un bebé antes de los 20 y después de los 25. Después, antecedentes familiares, si la mamá o la hermana han tenido cáncer de cuello uterino, es probable desarrollar. Después, el virus del papiloma humano es el factor de riesgo más importante. Eh, es un grupo que tiene relación con 150 virus. Después, algunos de ellos causan un crecimiento del papiloma que se conoce como la verruga, que es la que podemos ver en la pantalla. El VPH puede infectar a las células de la superficie de la piel y aquellas que revisten los genitales, como en el ano, la boca, la garganta también. Pero este virus no puede infectar en la sangre y en los órganos internos como el corazón y los pulmones. El VPH no se puede transmitir se puede transmitir de persona a persona durante el contacto con la piel a partir de una relación sexual, incluyendo pues el sexo vaginal, el anal o hasta el oral. Después hay diferentes tipos del VPH que causan verrugas en diferentes partes del cuerpo, que puede ser algunas en las manos, en los pies y otras pueden ser en los labios y en la lengua. Después hay ciertos tipos de VPH que pueden causar verrugas alrededor o sobre los genitales femeninos o masculinos, como en el área del ano. Y estas son las que son de bajo riesgo y están las de alto riesgo que están vinculados con cánceres que incluyen el cáncer de cuello uterino, de vulva y vagina en mujeres, cáncer de pene en los hombres y cáncer de ano. Puede ser cáncer de boca y de garganta, tanto en hombres como en mujeres. Después, la infección por VPH es bastante común en la mayoría de las personas, porque pero nuestro propio organismo puede eliminar la infección por sí misma. Algunas veces la infección no desaparece y se torna crónica, y esta infección crónica es cuando es causada por unos ciertos tipos de VPH en las de alto riesgo y se puede evaluar puede eventualmente convertirse en cáncer. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, los principales síntomas que vamos a tener en el cáncer de cuello uterino va a ser lo que va a ser el sangrado vaginal después de tener relaciones sexuales. También puede haber secreciones. Estas secreciones van a ser características que van a tener olores a fétidos. También se puede manifestar lo que es el dolor pélvico, ¿no? Después de relaciones sexuales o asimismo por sí sola también puede presentar el dolor pélvico. También dolor durante relaciones sexuales puede haber también. Siguiente, por favor. También lo que se puede alterar también los periodos menstruales se pueden volverse más abundantes de lo debido. También pueden durar más días, digamos
una mujer tiene un periodo menstrual, generalmente le dura unos 3 días, de 3 a 5 días, y eso se puede volver más abundante y puede durar más días, puede llegar incluso a durar hasta 10 días, ¿no? Y también lo que es también los síntomas, tenemos lo que es sangrado después de la menopausa. Puede ver también puede ver pérdida de peso sin alguna razón. Aquí también los síntomas está también lo que es la debilidad, la fatiga y decaimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que estamos mencionando, el sangrado vaginal puede ser irregular y también como este irregular, este sangrado puede ser intermenstrual, o sea, antes que venga su periodo menstrual puede tener 3, 4 veces sangrados menstruales, ¿no? También uno de los síntomas puede ser el dolor de la espalda o también dolor de las piernas o dolor pélvico. También puede ser los síntomas molestias vaginales, flujo vaginal oloroso, sangrado vaginal anormal después de haber tenido relaciones sexuales. Como hemos mencionado también, aquí está uno de los síntomas es el cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito, hinchazón en las piernas, hinchazón, hay detención de líquido generalmente en los miembros inferiores. Siguiente, por favor. Aquí continuando con los síntomas, el flujo vaginal puede ser inusual, puede ser sangrados después de la menopausa, pérdida de peso que hemos explicado, dolor o sangrado después de las relaciones sexuales, se puede quejarse el paciente, ¿no? También puede haber incomodidad al orinar y pérdida de control de la vejiga. Puede haber generalmente lo que es puede ocurrir que no puede controlar lo que es el estímulo de la vejiga. Sangrados anormales y también puede haber dolor en las piernas. Generalmente, como hemos mencionado, el dolor o hay retención de líquidos también, generalmente en los miembros inferiores. Y también el síntoma está caracterizado cuando hay dolor de espalda, generalmente hay cuando el cáncer ya está un poco más avanzado, ¿no? El cáncer del cuello de útero. El siguiente, por favor. Vamos a hablar de lo que es la estadificación, ¿no? Estadificación de FICO. Generalmente esta estadificación del cáncer de cuello de útero se utiliza lo que es, esta estadificación está hecha de acuerdo al tamaño, ¿no? Esta estadificación de FICO generalmente es usado en los órganos reproductores femeninos, en este caso incluyendo lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Para esta estadificación generalmente, esta estadificación está basada en lo que es en la clínica, también está basada en las biopsias que se toman y los estudios de imágenes, ¿no? Y algunas pruebas que se pueden realizar como la citoscopía, rectoscopía. Esta rectoscopía generalmente ya cuando el cáncer ya está en la etapa 4, ¿no? Cuando hay diseminación ya tanto generalmente a lo que es al recto. Y también se puede incluir lo que son los estudios de imagen, como por ejemplo tomografía computarizada, pero generalmente se debe utilizarse con contraste, ¿no? Para ver lo que hay metástasis a los ganglios linfáticos, tanto proximales y distales. Y también otras pruebas de imagen se puede utilizar como la colposcopía, también se puede utilizar, y la citoscopía. Siguiente, por favor. Vamos a mencionar que el cáncer de cuello uterino tiene 4 estadios. El estadio 1, 2, 3 y 4. Y cada estadio tiene todavía su clasificación de acuerdo al tamaño, ¿no? Aquí vamos a empezar lo que es el estadio 1. Las células cancerosas han crecido desde la superficie del cuello uterino hasta los tejidos más profundos del cuello del útero, ¿no? No se ha diseminado todavía a los ganglios linfáticos adyacentes o tampoco no se ha propagado a órganos distantes. Este estadio 1 se clasifica en el estadio A y el estadio B se clasifica. El estadio, lo que es A, también se clasifica todavía en el estadio A1 y A2. Y el B se clasifica en B1, B2 y B3. El estadio A, el cáncer solamente se va a diagnosticar a través de la observación del tejido o de las células del cuello del útero.
solamente se puede observar en el microscopio, ¿no? Eso es a nivel microscopio y a nivel macroscopio no se puede observar. También se puede utilizar pruebas por imágenes o evaluación de muestras de tejido para determinar el tamaño del tumor. El siguiente, por favor. Aquí, como hemos indicado, ¿no? El estadio A se clasifica en A1 y A2. Generalmente eso está clasificado de acuerdo al tamaño. Aquí en la imagen, lado derecho que está ahí en la imagen, el A1 tiene una profundidad de 3 milímetros, pero no más allá, de acuerdo a la profundidad. Entonces, ¿no? El área, o sea, las células cancerígenas han avanzado en profundidad hasta 3 milímetros de profundidad. Y el estadio A2 en profundidad, las células cancerosas han avanzado de 3 milímetros a 5 milímetros. Ahí tenemos una imagen, ¿no? Las células cancerosas que están teñidas de color más o menos de color lila, ¿no? Ahí puede diferenciar. El siguiente, por favor. Como hemos mencionado también, se clasifica el estadio 1 en B también. Esto incluye que el cáncer ha alcanzado más de 5 milímetros de profundidad, pero todavía está limitado solamente en el cuello del útero. Y ahí hemos mencionado que se divide en B1, B2 y B3, ¿no? El B1, el cáncer ha alcanzado de profundidad más de 5 milímetros. Aquí está, en la imagen se puede observar en el lado derecho, ahí está, más de 5 milímetros de profundidad, pero ahí en la misma imagen se puede observar de ancho. Aquí se puede, donde está el cuello del útero, de ancho es menos de 2 milímetros todavía, ¿no? El siguiente, por favor. Estadio 1, B2, ¿no? El B2 y el B3 tenemos aquí. Aquí el estadio B2, el cáncer mide menos de 2 centímetros de profundidad, menos de 2 centímetros y menos de 4 centímetros de ancho. Está delimitado solamente en el cuello del útero todavía. Y en el B3, el cáncer va a ser aquí. Se está observando aquí en la imagen. Y generalmente de ancho ya alcanza lo que es 4 centímetros, ¿no? Pero también está delimitado solamente al cuello del útero. El siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es el estadio 2. El cáncer se ha diseminado más allá del útero hacia áreas cercanas, como por ejemplo, ya en este caso se va a diseminar ya el cáncer a lo que es la vagina o el tejido cercano del cuello del útero. Pero todavía este cáncer todavía está en lo que está dentro del área pélvica, ¿no? Y tampoco no se ha diseminado a los órganos más lejanos todavía. Y esto se clasifica en el estadio A y también el B se clasifica y tiene su clasificación igual. En el estadio A, el tumor está limitado a los 2/3 superiores de la vagina. Esto quiere decir solamente va a afectar a la parte superior de la parte superior de la vagina, ¿no? Y está delimitado lo que se denomina la región parametrial. El siguiente, por favor. Aquí, como el A se clasifica en A1 y A2 también se clasifica. Aquí, ven, como hemos mencionado, ¿no? Que el cáncer mide menos de 4 centímetros de ancho, pero lo que hemos indicado que se ha diseminado en 2/3 partes superiores de la vagina, ¿no? Aquí en la imagen, donde dice A1, A2, ahí está diseminado en la parte superior, ¿no? Y el A2 también, el cáncer mide menos de 4 centímetros de ancho, o puede ser más también, pero lo característico está en la 2/3 partes superiores de la vagina, ¿no? Afectado. Y en el estadio B, 2B, el tumor se ha diseminado a la región parametrial. Aquí en lo que estamos observando, ¿no? Aquí generalmente ya ha afectado lo que es la región parametrial. Pero la característica es solamente el cáncer todavía no puede llegar todavía a la pared pélvica, no está afectando todavía. El siguiente, por favor. En el estadio 3, el tumor ha comprometido, este tumor ya va a comprometer lo que es
tercio inferior de la vagina. También se puede diseminar ya afectando lo que es la pared pélvica también y causando esto. Cuando afecta la pared pélvica, lo que hace es que generalmente va a producir una compresión a los uréteres, tanto puede afectar solamente un uréter o puede afectar los dos uréteres. Entonces lo que va a producir es lo que es la hidronefrosis, ¿no? Va a haber una dilatación de lo que es del uréter, ¿no? Y va a haber retención de la orina, por lo tanto se empieza a dilatarse y también va a haber afectación de la función del riñón y también ya compromete a los ganglios linfáticos regionales, generalmente pélvico, ¿no? Pélvico puede afectar y puede afectar también a la región paraórtico ya. Este estadio está clasificado en A y B también. En A, el tumor compromete el tercio inferior de la vagina, pero no ha crecido hasta al interior de la pared pélvica todavía. Siguiente, por favor. El estadio B, el cáncer invade ya las paredes pélvicas, va a empezar a invadir y aquí está en la imagen, se puede observar, ¿no? El cáncer ya ha invadido lo que es la pared pélvica y por lo tanto va a producir lo que es la compresión. En este caso está produciendo la compresión solamente del uréter derecho, ¿no? Estaban comprometiendo y por lo tanto se produce una hidronefrosis, ¿no? Y va a alterar la función, lo que es la alteración de la función renal. El siguiente, por favor. En el estadio C ya el tumor compromete ya los ganglios linfáticos regionales. Cuando se dice en el estadio C1, hay C1 y C2. El C1 es cuando va a afectar a los ganglios linfáticos de la pared pélvica. Aquí en la imagen está mostrando, ¿no? Y cuando es C2, ya afecta a los ganglios para aórticos, hay afectación. Al siguiente, por favor. La última etapa es que el estadio 4, en este estadio 4 generalmente el cáncer ya hace una metástasis. Generalmente puede hacer por contigüidad a los órganos cercanos o puede hacer por vía linfático, por vía hemática. Por vía contigüidad generalmente va a afectar a lo que es al recto. Aquí en la imagen se puede observar, afecta al recto y también afecta a lo que es a la vejiga, ¿no? Cuando afecta al recto y a la vejiga se dice que es el estadio 4, tipo A, y cuando va a afectar a los pulmones, a los huesos, al hígado, estadio 4A, B sería. Al siguiente, por favor. Aquí está lo que hemos indicado, ¿no? Cuando es estadio 4B, el cáncer ya empieza a diseminarse a órganos lejanos. Generalmente puede afectar al pulmón, al hígado, a los huesos puede afectar igual. Hace una metástasis a órganos muy lejanos, ya sea por la vía linfática o puede ser por la vía hemática. Eso hace por esas dos vías a órganos lejanos. Eso sería. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Voy a continuar con lo que son tipos de cáncer. ¿Esta o la siguiente? La siguiente imagen. ¿Esta está bien? Sí. En cuanto a los tipos de cáncer, estas se clasifican según histopatológicamente, invasivo de cáncer de cuello uterino. Tenemos en un 75% al carcinoma de células escamosas, en un 15 a 25% el adenocarcinoma. También dentro de este rango se encuentra el carcinoma adenoescamoso y en un 3,5% tenemos al sarcoma, al melanoma maligno, perdón, y al carcinoma neuroendocrino. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Ya. Dentro de esto también se clasifican
tanto el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. El, el de tipo escamoso, dentro de ella está el carcinoma de células queratinizantes, de células grandes no queratinizantes en un 70% y el carcinoma de células grandes queratinizantes en un 21%. También tenemos carcinoma de células pequeñas. Dentro del adenocarcinoma tenemos el municioso, el endometrioide, el de células claras, el cáncer de seroso y el mesonéfrico. Siguiente imagen, por favor. El carcinoma escamoso, estas comienzan en células escamosas del cuello uterino. Estas células se encuentran en el tejido que recubre la parte anterior del cuello uterino. Son células delgadas y planas con apariencia de escama, de pez. Esta estructura es como se ve en el microscopio. Hay variaciones en los patrones de crecimiento. Dentro de estas variaciones, en estos patrones de crecimiento, tenemos el carcinoma escamoso de células grandes, estas se ven como nidos infiltrantes de perlas de queratina en el centro. Y también tenemos el carcinoma no queratinizante, que se encuentra la queratinización celular, pero individual. En el carcinoma escamoso de células pequeñas, estas son pobremente diferenciadas y tienen un tamaño pequeño, núcleos chicos y largos, y también hay abundante citoplasma. La siguiente imagen, por favor. El adenocarcinoma cervicuterino es un tumor epitelial de la mucosa endocervical que se origina en el epitelio del revestimiento superficial. De ahí no puede extenderse o sustituirse el epitelio glandular. El patrón de crecimiento y las alteraciones nucleares varían según el grado de diferenciación. Estos tumores bien diferenciados se aprecian células cilíndricas altas que recubren la glándula y también las estructuras papilares bien formadas. También tenemos los tumores poco diferenciados, que son células pleoformas que tienden a formar nidos irregulares y láminas sólidas como tal. La siguiente imagen. El sarcoma es una enfermedad por la que se va a formar células malignas o cancerosas, ¿no? En los músculos del útero u otros tejidos que lo sostienen. Haber recibido un tratamiento previo con radioterapia dirigidas a la pelvis aumenta el riesgo de presentar el sarcoma uterino. En cuanto a los tipos de sarcoma, tenemos la leishmaniosarcoma uterino, que son tumores que se originan en la pared muscular del útero. Estos son por mucho los tipos más comunes y pueden crecer y propagarse rápidamente. También está en un tipo el sarcoma estromal endometrial, que son tumores que se originan en el tejido conectivo de soporte, o también conocido como estroma, del revestimiento del útero. Estos cánceres son frecuentes. También tenemos lo que es el sarcoma indiferenciado, que son cánceres que pueden comenzar tanto en el endometrio o en el miometrio. Y estas se propagan rápidamente y suelen tener un pronóstico malo. La siguiente imagen, por favor. El melanoma maligno cervicuterino es un tumor poco frecuente y agresivo, siendo la más común en hacer metástasis en su momento de diagnóstico. Las características citológicas que tiene células melanocíticas son difíciles de apreciar en una citología cervical, ¿no?
También su pronóstico va a depender de la profundidad de la invasión del estroma cervical como tal. La siguiente imagen, por favor. En cuanto al diagnóstico, obviamente se va a basar tanto en la clínica y en exámenes complementarios, ¿no? Tenemos por primer punto realizar la anamnesis y luego un buen examen físico, donde se debe ver si el útero ha crecido o si el útero está fijo. Si el útero ha crecido, va a haber alguna infiltración tumoral, y si el útero está fijo, también debemos ver si hay infiltración tumoral de los parámetros. La siguiente imagen, por favor. En cuanto a los exámenes, también podemos realizar lo que es el Papa Nicolau, donde se pone al paciente en posición ginecológica, se pone un espéculo dentro de la vagina para abrirla ligeramente, y ahí se raspan células suavemente de la zona del cuello uterino. Como bien sabemos, el Papa Nicolau se debe realizar una vez que desde la primera vez que se tuvo relaciones sexuales. También debemos ver que dentro de las primeras 24 horas después del examen, antes del examen del Papa Nicolau, no debe haber duchas vaginales, tampoco se debe tener relaciones sexuales ni usar tampones. La siguiente imagen, por favor. Las pruebas, también podemos realizar lo que es la prueba del virus del papiloma humano, que nos ayuda a identificar lo que es el ADN o el ARN de ciertos tipos de infección por el virus del papiloma humano. Se extraen células del cuello uterino y se analiza el ADN o ARN para determinar si hay una infección de tipo de virus papiloma humano que está relacionado con el cáncer de cuello uterino. Como bien lo ha mencionado, en una de las causas es una de las principales para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino. Para este análisis, a veces se usa la muestra de células obtenidas durante la prueba del virus del papiloma humano. Este análisis también se hace cuando los resultados de la PAP indican que hay ciertas células anormales en el cuello uterino. Para esto también las condiciones del paciente debe ser que esté fuera del periodo menstrual, que no exista metrorragias, también se debe evitar las duchas 48 horas antes y también 24 horas antes de cualquier acto sexual. También tenemos la siguiente imagen, por favor. El legrado endocervical, que es un procedimiento para extraer células o tejido del canal del cuello uterino mediante una cureta o instrumento en forma de cuchara. Se extrae lo que es la muestra de tejido y se observa al microscopio para detectar signos de cáncer. A veces este procedimiento se realiza al mismo tiempo que una colposcopía. La siguiente imagen. La colposcopía como tal es un procedimiento para el que se usa un colposcopio, que este instrumento es con aumento y luz, a fin de observar en el interior de la vagina y el cuello uterino para detectar las áreas anormales. Es posible extraer muestras de tejido con una cureta o con una cureta o un cepillo para observarlas al microscopio y verificar si hay signos de cáncer. Las indicaciones para el paciente debe ser un cervix macroscópicamente normal y un estudio citológico anormal. Se debe destacar carcinoma invasor, las localizaciones de sitios anormales de las lesiones, por topografía vemos,
y seguir la evolución de la lesión. Esta tiene un 95% de sensibilidad y un 30% de especificidad. Y donde vamos a evaluar acá de la colposcopía se va a evaluar lo que es el color de la lesión, el patrón de los capilares, el contorno de la superficie y se la va a clasificar según los estadios 1, 2 o 3. En la siguiente imagen, por favor. Y ya. También se puede realizar lo que es la biopsia. Si se encuentran células anormales en una prueba de Papa Nicolau, a veces el médico hace una biopsia, se extrae muestras de tejido del cuello uterino para que un patólogo la observe al microscopio y determine si hay signos de cáncer. En general, la biopsia se hace en el consultorio médico cuando solo se extrae una pequeña cantidad de tejido. Es posible que la biopsia se haga en un hospital si se extrae una muestra de tejido más grande en forma de cono o también la biopsia de cono. Se debe ver que en cuanto a las indicaciones podemos ver una displasia de alto grado. También estos se puede realizar, la biopsia se puede realizar si la colposcopía es insatisfactoria. También si hay ausencia de relaciones entre la citología o la colposcopía y la histología. Y también si hay alguna sospecha de invasión. Bueno, yo voy a hablar sobre el tratamiento. Para esto hay que tener en cuenta que para el tratamiento de cáncer cervical, se administra de acuerdo a la etapa o el estadio del cáncer, el tamaño o la forma del tumor, la edad y la salud general de la mujer, y también si la mujer también tiene deseo de tener hijos en un futuro, ya que el cáncer cervical precoz se puede curar con un tipo de extirpación o destrucción de los tejidos cancerosos o precancerosos, y para esto existen varias técnicas, como por ejemplo la cirugía. De las cirugías las podemos dividir en dos partes. Sería la cirugía de cáncer cervical precoz y la cirugía de cáncer cervical avanzado. En lo de cáncer cervical precoz podemos decir que está dentro de la histerectomía simple, en la cual es una cirugía para poder extirpar el útero, pero no los ovarios. A menudo este cáncer también puede tener tratamiento como la crioterapia, en donde se le administra frío y después se va cicatrizando a pasar de la semana y va regenerando con tejido nuevo. También está la terapia láser, en la cual se utiliza para cauterizar cauterizar el tejido anormal. Y el LEP, que el LEP significa, son las siglas en inglés del procedimiento, que es una escisión electroquirúrgica con ASA, y que más que nada sirve para poder eliminar tejido dañado. Y para el tratamiento de cáncer cervical avanzado está la histerectomía radical, el cual en esta cirugía se extirpa el útero, y además de los tejidos, tejidos circundantes que pueden incluir ganglios linfáticos y parte superior de la vagina. También se encuentra en esta etapa la exenteración pélvica o evisceración pélvica, que es una cirugía extrema en donde se extirpan todos los órganos de la pelvis, incluidos la vejiga y el recto. También se pueden utilizar radioterapia y quimioterapia para poder tratar el cáncer diseminado, o como terapia neoadyuvante o adyuvante.
Para la prevención, está más que claro que el tamizaje del Papá Nicolau es una de las mejores que se puede realizar. La mujer, una vez iniciada su vida sexual, una vez al año como mínimo, también puede ser mejorar la higiene personal. También en algunos países está dentro del calendario de vacunación la vacuna contra el virus papiloma humano en las niñas. Evitar compañeros múltiples sexuales. El uso de preservativo no solamente significa poder evitar un embarazo no deseado, sino también para poder prevenir este tipo de enfermedades. Y también los factores de riesgo más normales, que es el no fumar y el beber. Gracias.